En esta tercera parte de la revisión el primer módulo de inmunología, vamos a continuar con el complemento. El complemento es una serie de moléculas y sustancias que producen la destrucción celular, inician y amplifican los procesos inflamatorios, opsonizan los microbios para su fagocitosis y activan los macrófagos. Vamos a ver cada una de estas propiedades del complemento y quiero que pongan mucha atención a este elemento, a estas sustancias, porque es clave en el momento de la utilización de la hemoglobina IgG enriquecida con IgM. Aquí vemos la activación del complemento que puede ocurrir por la vía clásica, por la vía de las lectinas o por la vía alterna. Por la vía clásica es una reacción antígeno-anticuerpo, eso lo vamos a ver más adelante, pero para tener en cuenta que el antígeno es una sustancia extraña que genera anticuerpos, o sea, sustancias contra esos antígenos. Entonces, cuando existe ese complejo que se forma entre el antígeno y el anticuerpo, a través del complemento desde las unidades 1, 4 y 2, se puede activar la C3 convertasa que activa la unidad C3 y C5 y permite la mediación de inflamación y el reclutamiento de fagocitos. Esto es muy importante en el proceso de sepsis porque es allí donde aumenta la respuesta inflamatoria del individuo y probablemente muchos pacientes que se mueren actualmente por sepsis es por esto, porque hay un aumento inflamatorio desmedido que genera una respuesta no controlada a través de esta vía C3A, C5A, es decir, a través de la vía clásica. La vía de la lectina es la unión de la lectina de unión o manosa a carbohidratos ricos en manosa de la superficie de microorganismos. Entonces aquí están la unión de la lectina a la manosa a través de las unidades C4 y C2. De igual forma, se une existe la activación de la C3 convertasa y en este caso se activa el C3 y el C3A y el C3B que generan opsonización y remoción de los microorganismos. Recordemos que la opsonización es hacer más atractivo esa bacteria al sistema inmunológico, o sea, a los macrófagos para que sean removidos de la circulación o del tejido específico. Entonces, la opsonización es eso, es como en términos prácticos echarle salecita a la carne para poderla degustar mejor. De esa manera, el complemento sirve para opsonizar, sirve para que sea atraída el macrófago hacia las bacterias y fagocitarlos, es decir, englobarlos y destruirlos adecuadamente. Pero también se activan los mediadores de la inflamación y el reclutamiento de los fagocitos. La otra parte es la vía alterna, donde se puede activar a través de la superficie del organismo. Entonces aquí hay unas unidades C3, B, D, P, pero aquí lo interesante es que por la vía alterna se activa el complejo de ataque a través del C5B, C6, C7, C8 y C9. Todas estas unidades forman una estructura que genera un poro a través de la membrana de los microorganismos. Entonces esto es muy importante porque permite que la destrucción de la bacteria a través de la formación de múltiples poros a lo largo de su membrana bacteriana. Entonces, es importante recordar que la inmunoglobulina M inhibe la vía clásica, es decir, disminuye el proceso inflamatorio, pero no inhibe la vía alterna, es decir, que permite el complejo de ataque lítico en este tipo de bacterias. Entonces, para recordar, esta activación del complemento es muy importante cuando ya vayamos a profundizar sobre el uso de medicamentos y de terapia inmunobiológica en pacientes con sepsis. Entonces aquí nuevamente para recordar el complemento C3, C5A produce inflamación, el complemento C5, C9 genera el complejo de ataque, es decir, citotoxicidad, el complejo C3B genera opsonización y el C3BI y productos de degradación potencian la respuesta de los linfocitos B. Aquí está la cascada de extravasación leucocitaria, es decir, cuando existe una un microorganismo, entonces permite el paso a través de las células de defensa a través de un desplazamiento o rolling sobre la superficie del endotelio vascular.
y se debe a una unión de lectinas. Entonces, el endotelio vascular genera selectina, por ejemplo, la selectina E, que a la larga son integrinas, son moléculas que son como manitos que genera el endotelio para que se una estas células, que en este caso son las células de defensa, que pueden ser neutrófilos o pueden ser linfocitos, y ellas, una vez ocurre ese desplazamiento, ese rolling, ellas mismas generan también receptores, por ejemplo la SLE, que se unen a esas selectinas y permiten, al unir esas dos porciones, se unen receptores sobre la superficie del, en este caso neutrófilo, y sobre la superficie del endotelio se estimula la producción de ICAM y BCAM, y después viene un fenómeno que se llama diapédesis, es decir, cuando pasa el glóbulo blanco a través del endotelio, y esto genera pues la llegada de ese glóbulo blanco, en este caso neutrófilo, al sitio de la infección. Acordemos que existen diferentes citoquinas, quimoquinas que permiten esa atracción, ese desplazamiento, ese rolling para que ocurra el fenómeno de diapédesis y llegue la célula al sitio de acción. Aquí hay diferentes tipos de células, los granulocitos, estos son los neutrófilos, que son como bombas atómicas en el sitio donde ocurre la infección. Ellos se degranulan y producen metaloproteinasas, producen proteasas, producen lipasas, producen diferentes proteínas que destruyen el tejido y destruyen adicionalmente la célula. Son los responsables de la producción de la pus cuando hay un proceso infeccioso. Los granulocitos eosinófilos, que son de este tinte, un color más rojizo, frente a una coloración que le llamamos hematoxilina eosina. Entonces, estos granulocitos tipo eosinófilos son de color más rojo, más claro, y se encargan o se aumentan cuando hay un proceso de tipo alérgico. Y los granulocitos basófilos, que también permiten toda la respuesta inflamatoria. Aquí están todos los tipos de inmunidad específica, la humoral y la celular. Entonces, ¿en qué consiste estas dos? Y eso es importante diferenciarlo. Entonces, la inmunidad celular, tenemos dos tipos de células en general, aquellas presentadoras de antígeno, ¿cierto? Como los macrófagos, y se los presenta el linfocito T helper, y otras que son citotóxicas, eh, como que lo que generan es la destrucción de las células infectadas, van y destruyen, generan apoptosis de esa célula infectada. Entonces, dos tipos de inmunidad celular. Y recordemos que el linfocito T helper se encarga de presentarle los antígenos al linfocito B. Es la unión entre estos dos tipos de inmunidades, de la inmunidad innata, ¿cierto? O mediada por células iniciales, donde existe el macrófago, y después ya la inmunidad celular, donde el linfocito T le presenta las células, los antígenos, perdón, al linfocito B, y el linfocito B se encarga de secretar los anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Es una sustancia dirigida contra antígenos de las bacterias, en este caso, que son exógenas, que producen la infección. En este caso, aquí está el microbio y cómo el linfocito produce anticuerpos frente a este microbio, y pues bloquean la infección. Casi siempre existen linfocitos B de memoria, y cuando se especializan se transforman en células plasmáticas. ¿Qué es una célula plasmática? Es aquella que ya es un linfocito B avanzado que ya produce un solo tipo de inmunoglobulinas. Recordemos que esta inmunidad humoral tiene memoria, y cuando un microbio o un virus se acerca y ya ha estado ya está en contacto con el sistema inmune, o sea, ya se ha generado toda esta respuesta que puede durar entre 1 y 2 semanas, pues rápidamente existe una producción de anticuerpos. No es necesario que este microbio pase por todas estas vías, no es necesario fagocitarlo, no es necesario
que se presenten sus antígenos específicos, sino por el contrario ya el linfocito B, que genera anticuerpos frente a ese microorganismo y lo ataca rápidamente, lo bloquea y casi siempre elimina esos microbios extracelulares. Entonces aquí está la inmunidad celular, la inmunidad humoral. Entonces la inmunidad celular, linfocitos T principalmente, la inmunidad humoral, linfocitos B, pero sobre todo la secreción de anticuerpos. Aquí están las células de especificidad de memoria y de contención de la respuesta inmunitaria adaptativa, donde existe inicialmente una respuesta en principio a las 2 semanas donde ya hay producción de anticuerpos, ¿cierto? Generan unas células de memoria y después cuando hay una segunda, digamos, mm, proporción o una segunda, un segundo contacto con el microorganismo, pues se genera esto, una respuesta rápida que lo elimina porque ya hay una producción de anticuerpos específicos gracias a estas células de memoria. Y entonces aquí están los fagocitos y cómo activan la inmunidad adaptativa, donde este macrófago engulle en este caso un virus, pero esto puede ser también una bacteria, genera y encuentra son los antígenos específicos, los presenta sobre su membrana y al presentarlos sobre su membrana viene el linfocito T, lo reconoce y ese linfocito T puede generar, entonces por un lado, la activación del linfocito T citotóxico para ir y destruir esta célula infectada, viene y estimula a un macrófago y lo atrae para que venga y, digamos, produzca más fagocitosis. Y tercero, viene y activa el linfocito B. Por eso el linfocito T es tan importante en toda la respuesta inmunológica, porque es allí donde genera una interacción entre la inmunidad natural, la inmunidad inicial y la inmunidad adaptativa. Por eso, y apartándonos un poquito del tema, el virus del VIH, del SIDA, genera una destrucción tan importante del huésped porque ataca precisamente esto, el linfocito T helper. Entonces, de esa manera se activa la inmunidad adaptativa.